Hola Angélica, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, en el sector real vamos a ver el sector de la economía que tiene que ver con los bienes y los servicios que produce dicha economía. ¿Qué estuvieron viendo en los videos? En la parte teórica han trabajado con distintas funciones que van a ser importantes para determinar el ingreso de equilibrio. Nosotros en la unidad 2 habíamos trabajado con la noción de producto, bueno, cómo se calcula, cuáles son sus componentes, pero eso es para hacer el cálculo ya sabiendo los distintos valores registrados en un determinado periodo de los componentes del producto. Entonces acá vamos a tratar de inferir, bueno, ex ante, que se llamaría eso, o sea, antes del ejercicio económico, lo que es el ingreso, cómo se comporta el consumo, cómo se comporta la inversión. Muy bien, entonces recordemos que esto que es una ecuación, pero también era una identidad, nos mostraba que el Producto Bruto Interno a precios de mercado era igual al consumo, que eran las compras de bienes y servicios de las familias, la inversión, el gasto público que tenía que ver con las compras de bienes y servicios por parte del gobierno, y más las exportaciones netas, que sería la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Serían las ventas de bienes y servicios que hace el país al resto del mundo, menos las compras que hace una determinada economía al resto del mundo. Muy bien, en este caso lo que vamos a hacer es resumir que el ingreso se puede destinar a dos usos, por decirlo de alguna manera, que va a ser consumir o destinarlo a la inversión. Pero a su vez también podríamos ver que el ingreso se puede destinar ya sea a consumir o a ahorrar. Entonces acá habla de las fuentes del gasto, que acuérdense que el ingreso el producto lo podríamos tener en cuenta como una idea de gasto o también de un flujo de bienes. Bueno, y el ingreso de la familia ya sea que se destine al consumir o a ahorrar. Entonces, la función de consumo va a depender del ingreso disponible, que es el ingreso que le queda a la familia luego de haber pagado todos los impuestos. Entonces, podríamos plantear de esta manera el consumo como que depende del ingreso disponible. Si consideramos el modelo más sencillo, evitando lo que es la presencia del gobierno, vamos a ver una economía cerrada sin sector gobierno, vamos a ver que el ingreso disponible va a ser igual al ingreso de la familia. Ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. Bueno, entonces en general, esta es la función de consumo que ustedes van a trabajar considerando que tenemos ingreso disponible. Ahora bien, si no hay presencia del Estado o del sector gobierno en esta economía, vamos a ver que el ingreso disponible va a ser igual al ingreso. Entonces nos quedaría de la siguiente manera la función de consumo. Sería C igual a C sub 0 más B por el ingreso, donde el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. Si no tenemos sector gobierno, el ingreso disponible va a ser igual al ingreso. Muy bien, entonces vamos a ver que la función de consumo es lineal. Hay una parte que es una constante, que es el consumo autónomo, que sería C sub 0, y luego tenemos una parte del consumo que depende del ingreso, o en este caso, como vemos acá en esta ecuación, depende del ingreso disponible. Esa B que multiplica el ingreso disponible es la propensión marginal a consumir. Es la pendiente del consumo, nos dice cómo cambia el consumo cuando aumenta en 1 peso el ingreso disponible. Bueno, entonces acá está el ingreso disponible, que ya le hemos dicho de qué se trata.
El consumo autónomo que tiene que ver, está relacionado con un mínimo de subsistencia, o sea, si ustedes no tienen ingresos, lo mismo necesitan consumir una determinada cantidad de bienes y servicios porque si no se morirían, o sea, necesitan comer, por ejemplo. Bueno, entonces la propensión marginal a consumir es ese numerito que acompaña el ingreso disponible en la función de consumo y sería cómo cambia C. Acuérdense que el triangulito, lo que vieron en introducción 1, era delta y ese triangulito lo que hace referencia es a la variación o al incremento de una variable. Entonces la propensión marginal a consumir sería B y sería cómo cambia el consumo cuando cambia el ingreso disponible, o si estamos viendo que no hay presencia del sector gobierno, directamente sería como cambio de consumo cuando aumente en un peso el ingreso. Muy bien, ese numerito se encuentra entre 0 y 1. Bueno, se define para cada nivel, bueno, acá la propensión media a consumir, lo que estamos haciendo es sacar una noción de media, de promedio. Entonces lo que vamos a tener es el consumo sobre el ingreso. En este caso, va a ser el ingreso disponible porque, bueno, es en forma general, pero después ya van a ver que vamos a trabajar directamente con el ingreso. Entonces, consumo sobre ingreso disponible y la función ahorro, vamos a tener en cuenta, habíamos dicho hace rato que el ingreso las familias lo pueden destinar ya sea a consumir o a ahorrar. Muy bien, entonces, mediante esta expresión podemos despejar cuál sería la función del ahorro, que tiene un vínculo con la función de consumo. Entonces, acá pusieron ingreso, menos el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Bueno, si la economía fuera con presencia del sector público, entonces tendríamos que poner ingreso disponible. Pero en este caso, como estamos viendo un modelo muy sencillo, solamente vamos a considerar que ingreso disponible e ingresos son iguales. Muy bien, entonces el ingreso disponible, bueno, que igualmente acá lo trabaja con ingreso disponible, después lo podemos trabajar con ingreso nomás. Bueno, entonces, ¿de qué partíamos? De que el ingreso disponible es el consumo más el ahorro. Bueno, esto, el consumo, está sumando. ¿Cómo va a pasar al otro miembro? Va a pasar restando. Pero hay una determinada expresión del consumo, que era esa que habíamos visto hace rato. Consumo es C sub 0 más B por el ingreso disponible. Muy bien, entonces vamos a distribuir el menos. Nos quedaría I sub D menos C sub 0 menos B por el ingreso disponible es igual al ahorro. Bueno, fíjense que acá podemos observar que aparece el ingreso disponible y acá también hay una variable que multiplica el ingreso disponible. Entonces podemos sacar factor común. Bueno, fíjense que esto es bastante similar a lo que tenemos aquí, solamente que está un poquito reordenado. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Nos va a quedar 1 menos B por el ingreso disponible, estoy sacando de factor común el ingreso disponible, menos C sub 0. Entonces, reordenando, vamos a poner la constante primero, fíjense que es el consumo autónomo, pero con el menos adelante. Más 1 menos B por el ingreso disponible. Entonces, fíjense que la constante de la función ahorro es la misma que la de la función consumo, solamente que tiene el menos adelante. Y la pendiente de la función de consumo era la propensión marginal a consumir, que era B. Ahora bien, lo que tenemos como pendiente es 1 menos B. Y esto recibe el nombre de propensión marginal a ahorrar. Va a ser la pendiente del ahorro, nos dice cómo se incrementa, cómo varía el ahorro cuando aumenta en un peso, en este caso, el ingreso disponible. Muy bien, eso es lo que queda reordenado, entonces fíjense que
Acá tenemos menos el consumo autónomo, que nos da una noción de desahorro, y esta es la pendiente de la función de ahorro. Bueno, entonces la propensión marginal a ahorrar es la pendiente de la función de ahorro, y también se puede trabajar con lo que es la propensión media a ahorrar, que vamos a dividir el ahorro sobre el ingreso disponible. La suma de la propensión media a consumir y la propensión media a ahorrar es 1. Entonces, habíamos dicho que la propensión media a consumir, perdón, la suma de la propensión media a consumir y la media a ahorrar da 1, y también la suma de las propensiones marginales, o sea, la propensión marginal a ahorrar y la propensión marginal a consumir, también si las sumamos dan 1. Esas son las relaciones. El otro día, por ejemplo, había un congreso de economía y era curioso porque la propensión marginal a consumir que ellos habían estimado era les daba entre 1,3 y 1,6, pero bueno, eso también depende del acceso al crédito de las familias, etcétera. Pero por ahora nosotros lo que vamos a considerar es que la suma de las propensiones medias va a valer 1 y la suma de las propensiones marginales da 1. Entonces, fíjense que si yo conozco una de las propensiones marginales, puedo obtener la otra propensión marginal vinculada a la otra función. Supongamos que conozco la propensión media a consumir, entonces yo sé que 1 menos b voy a poder calcular la propensión marginal a ahorrar. Bueno, las representaciones gráficas de la función de consumo y de ahorro. Entonces, vamos a representar en el eje horizontal el ingreso disponible. Después van a ver que, bueno, si es una economía sin gobierno, entonces vamos a ubicar el ingreso. La propensión marginal a consumir es un numerito entre 0 y 1 y es un numerito positivo. Entonces, a medida que aumente el ingreso, el consumo aumenta. Muy bien, entonces acá vamos a ver una recta que nace desde el origen, que es la recta de 45 grados, o sea, eso quiere decir que la variable que tengo en el eje horizontal es igual a la variable que tengo en el eje vertical. O función identidad, la deben conocer de matemática. La función de consumo tenía esta especificación. Entonces era una constante más un numerito que multiplicaba el ingreso disponible. Entonces vamos a ver que es una línea recta. ¿Desde dónde nace? Desde C sub 0, que es el consumo autónomo. Y tiene una determinada pendiente, que viene dada por la propensión marginal a consumir. Bien. Bueno. Y tenemos la función de ahorro. Fíjense que la función de ahorro va a nacer, bueno, ¿qué pasa cuando el ingreso disponible es 0? El ahorro va a ser menos E sub 0, o sea, va a ser el negativo del consumo autónomo. Entonces, si esto es 100, esto es menos 100, por decirlo de alguna manera. Bueno, y fíjense que el ahorro tiene pendiente positiva, también se encuentra entre 0 y 1. A medida que aumenta el ingreso disponible, se incrementa el ahorro. Pero vamos a ver entonces que, por un lado, el ahorro va a experimentar lo que son valores negativos, se va a hacer 0 y luego se hace positivo. Si bien la línea recta que vamos a observar la función de ahorro es una línea recta con pendiente positiva. A diferencia del consumo que nosotros estábamos viendo que registra solamente valores positivos. Bueno, la demanda de inversión van a ver que va a ser una constante más un numerito, que va a ser G, que multiplica la tasa de interés, y ese numerito es negativo. Hay una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. No, la pendiente del consumo y del ahorro no siempre son iguales.
Acá si ustedes las ven parecería que son paralelas. Cuando dos rectas son paralelas quiere decir que tienen la misma pendiente. En el único caso que se cumpliría es en el que la propensión marginal a consumir fuera 0,5 y entonces el complemento, o sea, la propensión marginal a ahorrar sería 1 menos B, sería 1 menos 0,5. Ese sería el único caso donde la propensión marginal a consumir y ahorrar serían iguales. En el resto de los casos no, porque puede ser que la propensión marginal a consumir sea, no sé, 0,4, entonces la propensión marginal a ahorrar va a ser 0,6. Pero bueno, generalmente cuando hacen las estimaciones econométricas, o sea, los economistas tratan de estimar la propensión marginal a consumir, siempre está entre 0,60, 0,70, por ahí, 0,80. Entonces, fíjate que si la propensión marginal a consumir fuera 0,7, o sea, eso que te diría, que por cada peso que aumenta el ingreso disponible, en este caso, 70 centavos se destinan al consumo, entonces 30 centavos se destinarían al ahorro. Entonces, no, solamente cuando la propensión marginal a consumir sea igual a la propensión marginal a ahorrar, ahí sí van a tener la misma pendiente, si no, no. Que el único caso es cuando ambas valen 0,5. En el modelo más sencillo, ustedes después macro van a ver un modelo mucho más complejo. No vamos a ver el ingreso de equilibrio en macro, sino que van a ver lo que es una función que muestra el equilibrio, bueno, una ecuación, sí, una ecuación que nos muestre el equilibrio del sector real y no ya simplemente un numerito que nos va a dar el ingreso de equilibrio. Por ahora, en el modelo más sencillo vamos a tomar que la inversión está dada, entonces va a ser una constante. Muy bien, entonces en este modelo simple vamos a tener que el ingreso es el consumo más la inversión. Eso se conoce también como demanda global. El consumo, bueno, viene dada por la expresión que ya habíamos visto. La inversión es una constante. Y entonces vamos a reemplazar lo que es la función, en esta expresión vamos a reemplazar lo que es el consumo con la definición que ya habíamos visto. Acá tenemos el consumo y acá tenemos la inversión. La inversión es una constante, por eso es I sub 0. Y el consumo lo habíamos escrito como C sub 0, lo habíamos representado como C sub 0 más B por el ingreso disponible. Muy bien, resolviendo, y en este caso acá el ingreso disponible tendría que ser al ingreso, igual al ingreso, vamos a encontrar que el nivel de ingreso de equilibrio de la economía viene dado por la siguiente expresión. Es la suma del consumo autónomo más la inversión autónoma dividido 1 menos B. Entonces sería 1 menos la propensión marginal a consumir, o lo que es lo mismo sería, fíjense que 1 menos B no es otra cosa que la propensión marginal a ahorrar. Entonces, yo lo que tengo, lo que puedo observar aquí, es que tengo la suma del consumo autónomo más la inversión autónoma, dividido la propensión marginal a ahorrar. Entonces, esto nos va a servir para estimar cuál sería el ingreso de equilibrio de una economía. Más allá de lo que podríamos ver, qué es lo que pasó el año pasado, ya tenemos la información. Entonces esto nos va a permitir tener una noción de cuál va a ser el nivel de ingreso, ya conociendo, bueno, las variables, los parámetros, pues saber cuál es el valor del consumo autónomo, cuál es la inversión, etc. Bueno, entonces nosotros en el gráfico hace rato habíamos visto cómo se representa el consumo y el ahorro. Bueno, entonces en el eje horizontal, bueno, acá fíjense que acá ya no representan el ingreso disponible, sino el ingreso. Entonces el nivel de ingreso, vamos a ubicarlo en el eje horizontal y en el eje vertical el consumo y el ahorro. Bueno, acá simplemente se graficó el consumo, fíjense, el consumo, que es una línea recta con pendiente positiva. Tenemos la recta de 45 grados, que es lo que nos muestra que las variables que yo tengo en el eje vertical, en el eje horizontal, perdón, son iguales a la del eje vertical.
Entonces, en este punto, fíjense donde esta recta de 45 grados corta al consumo, quiere decir que en ese nivel el ingreso es igual al consumo. Bueno, pero ahora como habíamos definido la demanda global, que es el consumo más la inversión, fíjense que esta demanda global es una línea recta con pendiente positiva y justo da la casualidad que es paralela a la función de consumo. ¿Y esto por qué? Porque la demanda global va a ser la función de consumo sumado a una constante que es la inversión, que es un numerito que está dado. Entonces, por eso es que tienen la misma pendiente, son paralelas. Entonces, esta distancia que ustedes van a ver aquí, esta distancia no es otra cosa que la inversión autónoma. Si esto es 100, supongamos que la inversión autónoma justo es 100, entonces acá la demanda global nace en 200. Muy bien. Entonces, cuando el ingreso es igual a la demanda global, podemos determinar el nivel de ingreso de equilibrio. Entonces se podría ver qué sucede con el ingreso, cómo se va a alterar el ingreso de equilibrio cuando modificamos, por ejemplo, alguna variable. ¿Qué pasa si se modifica la inversión? O sea, hay un incremento en la inversión. ¿Qué va a pasar con el ingreso de equilibrio? Bueno, recuerden que la ecuación que nos determina el ingreso de equilibrio, nosotros tenemos C sub 0 más I sub 0 sobre 1 menos B. Entonces, fíjense que si aumenta la inversión autónoma, vamos a ver entonces que el ingreso va a aumentar. ¿Por qué? Porque se incrementa el numerador. Fíjense que el denominador se mantiene constante. Ahora bien, si alteráramos, por ejemplo, el consumo autónomo, entonces vamos a ver también que aumenta el ingreso de equilibrio. Bueno, pero entonces, ¿cuánto aumenta el ingreso cuando se modifica, no sé, alguna variable, ya sea la inversión autónoma o el consumo autónomo? Bueno, para eso nace la noción, o para eso es importante tener la noción de multiplicador. Entonces, el multiplicador designa el coeficiente numérico que indica la magnitud del aumento del ingreso o la renta, o sea, en cuánto aumenta ahí, cuánto va a aumentar ahí, producido un aumento, por ejemplo, en este caso está explicando lo que es el multiplicador de la inversión, también se puede definir lo que es el multiplicador del consumo. Entonces, ¿cuánto va a multiplicarse el ingreso cuando se incrementa por ejemplo, la inversión en este caso? Entonces, el multiplicador de la inversión lo vamos a identificar con el multiplicador, ya sea de la inversión o del consumo. Cuando hablamos de multiplicador, lo simbolizamos con la letra K. Entonces, nos dice cómo cambia el ingreso cuando aumenta en 1 peso, en este caso, la inversión. Bueno, y eso es 1 sobre 1 menos B. Fíjense que acá lo que se hizo, en esto que ustedes lo pueden observar acá, es que cómo varía la variación de la inversión, fíjense, estaba dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces yo puedo conocer cuánto va a incrementarse el ingreso al hacer lo siguiente, al hacer el producto de ese multiplicador por cuánto varió la inversión autónoma. Y van a ver que ese numerito es mayor que 1. Esto tiene que ver con una progresión geométrica. Este 1 menos b, que parece tan inocente, por decirlo de alguna manera, eso nace de una progresión geométrica. Fíjense que nosotros podríamos, bueno, hay un ejemplo en el libro de Mochón y Becker que habla, por ejemplo, de que se invierten, no sé, 100.000 pesos más en la economía. Bueno, entonces, se hace esa inversión en un momento, pero fíjense que la propensión, supongamos que la propensión marginal a consumir es de 0,
0,8. Entonces, el 80%, bueno, entonces van a recibir, por ejemplo, las familias ese ingreso. Pero bueno, no es que esas familias se consumen todo, sino que hay una parte que, bueno, una parte que consumen y otras que ahorran. Bueno, el 80%, si la propensión marginal a consumir es de 0,8, entonces el 80% lo van a volver a gastar, bueno, lo van a destinar al consumo. Pero entonces eso lo van a destinar al consumo, van a comprar bienes y servicios y entonces le va a llegar a las empresas nuevamente y esas empresas, bueno, le van a tener que pagar a las familias, todo, y entonces las familias de ese nuevo ingreso que reciben van a consumir el 80%. Entonces se hace un efecto multiplicador en este sentido y por eso es que acá fíjense que habla de una respuesta geométrica. Entonces, porque esto tiene que ver con una progresión. Ese 1 menos b surge de una progresión geométrica. Entonces, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, cuando hablan del turismo, dicen sí, porque es una actividad que tiene un efecto multiplicador. Bueno, están hablando de esta noción en definitiva. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, yo estoy en Salta, ustedes están en distintos lugares, pero a veces hablan de decir, no, porque el turismo es una actividad económica que tiene un efecto multiplicador, porque impacta en distintos sectores, porque dice, bueno, las medialunas que le compra el panadero, el hotel donde se alojan los turistas. Entonces, si bien, por ejemplo, a veces, ¿qué sucede? Bueno, vienen los turistas, compran determinadas, no sé, adquieren determinados bienes y servicios, pero bueno, eso se vincula con otros sectores, entonces va generando como un mayor ingreso. Bueno, esa noción tiene que ver con lo que es el multiplicador. Entonces eso pues, se puede considerar, se hacen trabajos también para calcular cuál es el multiplicador en algunas economías, para decir, bueno, si yo invierto un peso más, invierto un peso más, ¿qué pasa con el ingreso? ¿En cuánto se va a incrementar? ¿En 1,5, en 2, en 3? Bueno, escuché que... Sí, tiene que ver con la teoría de Keynes. De hecho, esto que estamos viendo tiene que ver con la teoría keynesiana de corto plazo. Sí. Y que el modelito ese que vimos hace rato con lo que es bueno, en este caso no, acá, esto es la cruz keynesiana. Sí, esto todo tiene que ver con Keynes. Porque de hecho la macro nace con Keynes. ¿Cuándo se nace la macro? Cuando era la crisis del 1930. Entonces, hasta ahora, antes era como que más se habían concentrado, si bien hay otros economistas que han trabajado temas de macroeconomía, pero con Keynes como que se sistematiza más lo que es la macroeconomía. Sí, había economistas que hablaban del tema de comercio internacional, por ejemplo, pero sí, Keynes es el que propone esto. Entonces, quizás de pensar en el tema de las crisis, de que el gobierno tiene que destinar dinero para que se pueda movilizar la economía. Siempre dan el ejemplo de decir, bueno, que Keynes decía, bueno, aunque sea que lo contrate para hacer un agujero, para que la gente haga un agujero y los otros lo tapen, pero bueno, era como para que se mueva el dinero, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Que si de hecho, si lo han escuchado a Milei, también van a ver que critica esto de lo que dice Keynes en relación al multiplicador o estas nociones que se trabajan en estos temas. Bueno, entonces yo dejo acá el tema de la teoría, el repaso, y ahora vamos a resolver algunos ejercicios, no son los del práctico, porque bueno, ustedes ya tienen el video, pero algunos que nos van a servir para repasar un poco más y para ver qué tal estamos con los temas que se trabajaron hasta el momento. Bueno, entonces en relación a la unidad 3 vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio que dice la inversión agregada es igual a 400.000. La función de consumo es 150.000 más 0,4 por el ingreso.
determine el ingreso de equilibrio. Bueno, entonces tengo que la inversión, acuérdense que es una constante, está dada, en este caso es 400.000. El consumo autónomo sería 150.000. La pendiente del consumo es la propensión marginal a consumir, que en este caso es 0,4. Bueno, determine el ingreso de equilibrio. El ingreso de equilibrio venía dado por la siguiente expresión. Era C sub 0 más I sub 0 sobre 1 menos B. Muy bien, entonces tenemos 150.000 más 400.000 sobre 1 menos B, donde B es la propensión marginal a consumir, o sea, la pendiente de la función consumo. Que en este caso es 0,4. Bueno, si hacemos las cuentas, entonces vamos a obtener el ingreso de equilibrio. Entonces sería 550.000 dividido 0,6. Esto serían 916.666,67. Muy bien. Calcule el consumo y el ahorro de equilibrio. Entonces, dado este ingreso de equilibrio, lo que vamos a calcular es el ahorro y el consumo. El consumo de equilibrio, lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación del consumo el valor del ingreso de equilibrio. Muy bien, entonces 150.000 más 0,4 por el valor del ingreso de equilibrio. Y esto sería 516.666,67. Bueno, ¿cómo calculamos el ahorro? Sabíamos que el ingreso yo lo puedo destinar a consumir o a ahorrar, entonces el ingreso menos el consumo va a ser igual al ahorro, donde el ahorro tenía esta expresión, era menos E sub 0 más 1 menos B por el ingreso. Bueno, pero ¿cuál es el consumo autónomo? El consumo autónomo es la constante y en este caso es 150.000. Entonces, si acá me piden menos E sub 0, va a ser menos 150.000. Bueno, la propensión marginal a consumir, o sea, la pendiente del consumo, ¿cuánto es? Es 0,4. ¿Cuánto va a ser la propensión marginal a ahorrar? Va a ser 1 menos la propensión marginal a consumir, o sea, 1 menos 0,4 es 0,6. Esta es la función de ahorro. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Puedo reemplazar acá el consumo, perdón, el nivel de ingreso de equilibrio. O si no, más sencillo, lo que podría hacer es lo siguiente. Es
el ahorro de equilibrio va a ser el ingreso de equilibrio menos el consumo de equilibrio. Y fíjense que el ingreso de equilibrio, ya lo había calculado, y al consumo de equilibrio también ya lo habíamos estimado. Entonces me quedaría 400.000, que coincide con la inversión. C. Determine el valor del multiplicador de la inversión. Entonces, el multiplicador de la inversión sería cómo cambia el ingreso cuando aumenta en 1 peso la inversión, en este caso autónoma. Bueno, esto es 1 sobre 1 menos B. 1 sobre 1 menos 0,4, que es la propensión marginal a consumir. Entonces es 1 sobre 0,6. Esto es 1,67. Entonces, cuando se aumenta la inversión en 1 peso, ¿en cuánto aumenta el ingreso? Aumenta en 1,67. D. ¿Para qué valor del ingreso la comunidad se encuentra en el punto muerto? En el punto muerto de la economía, ¿qué ocurre? El ahorro es igual a 0 o el ingreso, bueno, en forma general sería el ingreso disponible es igual al consumo, pero bueno, ahora en este caso en particular, como estamos viendo que no hay gobierno, entonces el ingreso igual al consumo. Ya en macro van a estar acostumbrados a trabajar con el ingreso disponible. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos calculado el ahorro, mejor dicho, la expresión del ahorro. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es igualar el ahorro a 0. Entonces, donde dice S, vamos a poner 0. Entonces, menos 0 es igual a menos 150.000 más 0,6 por el ingreso. Entonces, me quedaría 150.000 es igual a 0,6 por el ingreso. Entonces, el ingreso en el punto muerto de la economía, o sea, cuando el ahorro es igual a 0, cuando el ingreso es igual al consumo, va a ser, cuando el nivel de ingreso es 250.000. Entonces podrían preguntarme, bueno, ¿cuál es el consumo en el punto muerto? En el punto muerto, el ingreso disponible coincide con el consumo, en este caso no hay gobierno, entonces ingreso disponible igual ingreso, entonces el consumo también sería 250.000. Y sabemos que en el punto muerto de la economía el ahorro es 0. Listo. Bueno, entonces acá ya tenemos resuelto un ejercicio donde teníamos la información en relación a cuál era la inversión, cuál era el consumo, y fíjense que ya sabiendo el consumo podemos determinar cuál es la expresión, si tenemos la función de consumo podemos determinar la función de ahorro. No sé si hay alguna duda en relación a este ejercicio, si no pasamos al siguiente. Bueno, sigamos. A ver. Ejercicio número 3, en este caso, en una economía cerrada y sin sector gobierno, se conoce que el consumo autónomo, acá lo vamos a anotar abajo, consumo autónomo es igual a 6.500. Con los datos disponibles, complete la tabla. Entonces, fíjense, por un lado tengo la información del consumo autónomo, que sería la constante de la función de consumo, y por otro lado acá tengo la información de la propensión marginal a ahorrar, que es 0,35. Muy bien. Entonces,
La función de consumo, ¿cómo era? Era C sub 0 más B por, en este caso, el ingreso. Vamos a poner, fíjense que acá aparece directamente ingreso. Acá dice que la economía no tiene gobierno, entonces no tiene sentido pensar en ingreso disponible, porque el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. No hay gobierno, bueno, entonces el ingreso disponible va a ser igual al ingreso. Bueno, listo. Entonces yo por ahora sé que el consumo autónomo es 6.500. Bueno, ¿cómo deduzco entonces cuánto vale la propensión marginal a consumir? Bueno, yo hace rato cuando habíamos hecho el repaso, habíamos dicho dos cuestiones importantes. Que la suma de las propensiones medias a consumir y ahorrar nos da 1, y la suma de las propensiones marginales a consumir y ahorrar también nos da 1. Entonces, si yo conozco una, a ver si quieren la anotamos acá, propensión marginal a consumir más propensión marginal a ahorrar es 1. Yo sé que la propensión marginal a ahorrar en este caso es 0,35, la propensión marginal a consumir no la conozco, pero puedo calcularla por diferencia. La propensión marginal a consumir va a ser 1 menos 0,35, entonces esto es 0,65. Bueno, entonces en este caso vamos a ver que es una constante, entonces toda esta columna la vamos a completar con dicho valor. Listo. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la función de consumo? Era 6.500, que teníamos la información del consumo autónomo, y ya sacamos cuál es la propensión marginal a consumir, que no es otra cosa que B, entonces sería 0,65 por el ingreso. Muy bien, acá me dan distintos niveles de ingreso, entonces yo lo que voy a hacer es ir reemplazando los valorcitos del ingreso en la función de consumo para obtener el valor del consumo. Fíjense, si el ingreso es 0, entonces pongo acá 0, me quedaría 0,65 por 0, que es 0, 0, entonces más 6.500. Cuando el ingreso es 0, el consumo es igual al consumo autónomo. Acá sería 6.500. Bueno, el ahorro, ¿cómo lo calculo? El ahorro, acuérdense, fíjense que esto sería el consumo autónomo y esto sería B. El ahorro nosotros habíamos dicho que era menos C sub 0 más 1 menos B por el ingreso. Entonces el ahorro sería menos 6.500 más 0,35 por el ingreso. O si no se acuerdan cuál es la función de ahorro, sabemos que sería el ingreso menos el consumo, es el ahorro. Y acá fíjense que directamente yo quiero calcular el ahorro, bueno, puedo hacer el ingreso menos el consumo, fíjense, sería menos 6.500. Acá tengo la función de consumo. La función de consumo es menos 6.500 más 0,35 por el ingreso. ¿Qué pasa si el ingreso es 0? Acá voy a tener que poner 0. Donde dice I voy a poner 0. ¿Qué me quedaría? Que el ahorro es igual a menos 6.500. Entonces ya sea haciendo directamente ingreso menos consumo o ya directamente deduciendo cuál es la función de consumo, en cualquiera de los dos casos puedo calcular, perdón, deduciendo la función de ahorro, puedo obtener el ahorro. Entonces acá tendría que ir reemplazando los valores del ingreso en la función de consumo y voy a obtener los distintos niveles de consumo y puedo hacer por diferencia lo que es, puedo obtener por diferencia lo que es el ahorro, o si no, voy reemplazando los distintos niveles de ingreso en la función de ahorro. Cualquiera de las dos formas es conveniente, no hay ningún problema. Muy bien, entonces completemos el resto de los cálculos. Entonces el consumo sería 9.750, 13.000,
16.250, 19.500, 22.750, 26.000, 29.250 y 32.500. Entonces acá voy a hacer el ingreso menos el consumo y puedo obtener el ahorro. Entonces me quedaría menos 4.750. Acá tengo 10.000, que es el ingreso, menos el consumo, que sería 13.000. 10.000 menos 13.000 me quedaría menos 3.000. Vale, completo el resto. Acá me quedaría menos 1.250. Acá es 500. O sea que entre 15.000 y 20.000 hay algún valor del ingreso en el cual el ahorro es cero. Porque fíjense, pasa de valores negativos a positivos. Claro, no es un ahorro, sería un desahorro, sí. No estás ahorrando, sí. Estás gastando de más, por decirlo de alguna manera. Sí, no es un desahorro. Y ahora, ¿qué pasa si el ingreso es de 25.000? El ahorro sería de 2.250. Sería 4.000, 5.750 y 7.500. La propensión media a consumir y la propensión media a ahorrar. Propensión media a consumir, entonces el consumo, habíamos visto de forma general que el consumo sobre el ingreso disponible, pero bueno, sabemos que la economía es cerrada, entonces ya directamente nos queda el ingreso. La propensión media a ahorrar sería el ahorro promedio por ingreso, S sobre I. Bueno, en forma general, ¿cómo veríamos esto? ¿Cuál es la función de consumo? C sub 0 más B por el ingreso, sobre el ingreso. Fíjense qué nos quedaría si dividimos esto, nos quedaría C sub 0 sobre el ingreso más B por el ingreso sobre el ingreso. Este se va con este. La propensión media a consumir, entonces, ¿cómo sería? Sería C sub 0, acuérdense que C sub 0 es una constante, más C sub 0, dividido el ingreso, más B. Entonces, una constante dividido el ingreso. A medida que aumente el ingreso, fíjense que ese cociente se va a hacer cada vez más chiquitito. Entonces, la propensión media a consumir va a ser una curva descendente y se va a acercar a la propensión marginal a consumir. Cuando el ingreso tiende a infinito, van a ver que se acerca, pero nunca toca la propensión marginal a consumir. La propensión media a ahorrar. Bueno, escribamos la función de ahorro, reemplacemos donde dice S, pongamos cuál es la función de ahorro. Menos E sub 0 más B, perdón, más 1 menos B. Por el ingreso, sobre el ingreso. Bueno, me va a quedar menos E sub 0 sobre el ingreso, y acá voy a tener más 1 menos B por el ingreso dividido el ingreso. Este se va con este, que nos quedaría entonces menos C sub 0 sobre I más 1 menos B, donde 1 menos B es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, fíjense, va a venir menos C sub 0, va a ser menos C sub 0 sobre el ingreso,
Cuando el ingreso tiende a infinito, este primer numerito, esta primera expresión va a tender a 0. Entonces, lo que vamos a ver es una curva que va a tener como asíntota lo que es la propensión marginal a ahorrar. Se va a acercar cada vez más, pero nunca la va a tocar. Muy bien. Propensión media a consumir y propensión media a ahorrar. Bueno, esto en forma general. Ahora en forma particular, bueno, lo que podríamos hacer directamente es para estos valorcitos, nosotros tenemos el consumo y el ingreso, entonces podemos hacer el cociente. Fíjense que acá si calculamos la propensión media a consumir sería 6.500 dividido 0, eso es infinito. Acá tendríamos que hacer 9.750 dividido 5.000, o si no, podríamos utilizar la expresión ya en particular para este caso. El consumo autónomo era 6.500, sería 6.500 dividido el ingreso, más la propensión marginal a consumir, que era 0,65. Y la propensión media a ahorrar sería menos 6.500 sobre el ingreso, más 0,35. Cuando este número, por ejemplo, fíjense, acá estamos mirando la propensión media a ahorrar, cuando este número se haga cada vez más grande, este cociente, menos 6.500 dividido el ingreso, se va a hacer cada vez más chiquitito. Entonces, vamos a ver que se va a acercar a la propensión media a ahorrar, a la propensión, perdón, marginal a ahorrar. Ya vamos a ver el gráfico. Bueno, entonces la propensión media a consumir, o hago consumo sobre ingreso directamente, o ya conociendo cuál es la función de consumo, cuál es la función de ahorro, fíjense que acá tengo la expresión para cualquier nivel del ingreso. Entonces voy reemplazando el nivel del ingreso y hago las cuentas. Bueno, completemos. Propensión media a ahorrar, acá como sería, serían menos 6.500 dividido 0. Un número sobre 0 es infinito, acá sería menos infinito, porque este numerito es negativo. Bueno, si hacemos las cuentas para el resto, a ver cómo nos quedaría. Nos quedaría 1,95, en este caso estamos redondeando a 2 decimales, pero habíamos dicho que bueno, o si no, también lo que podemos hacer es recordar esto, la propensión media a consumir más la propensión media a ahorrar, la suma da 1. Entonces, si yo conozco la propensión media a consumir y quiero calcular la propensión media a ahorrar, bueno, voy a hacer 1 menos la propensión media a consumir. Entonces, fíjense, acá cuánto obtuvimos que es la propensión media a consumir, es 1,95. Bueno, ¿cuánto será la propensión media a ahorrar? Pero si yo sé que la suma de ambas da 1, entonces la propensión media a ahorrar tendría que ser menos 0,95. Bueno, acá la propensión media a consumir es 1,3, entonces acá este 9 está medio feo. Menos 0,3. Acá es 1,08, acá entonces sería menos 0,08. 0,98, entonces acá sería 0,02. 0,91, acá sería 0,09. 0,87, 0,13. 0,81, 0,19. Sí, va a haber una tarea de integración donde pueden sumar puntos. Sí, eso tengo que subirlo. Sí, va a ser, ya veré si es de esta unidad o de la anterior.
¿viste? Con los temas que ingresan para el parcial. Sí va a haber una actividad para sumar puntaje. Así que bueno, nos vemos, Hugo. Continuemos. La propensión media a consumir, ¿cuánto será cuando el ingreso es 40.000? Es 0,79. Y acá entonces la propensión media a ahorrar sería 0,21. Sabemos que ambas suben, ambas suman 1. Muy bien, ya tenemos la tabla completa. Grafique la propensión media y marginal a consumir. Muy bien, ¿cómo graficamos entonces la propensión media y marginal a consumir? Bueno, la propensión marginal a consumir es una constante. Acá vamos a ubicar el ingreso y en el eje vertical vamos a ubicar la propensión media a consumir y la propensión marginal a consumir, que es lo que nos solicitan. Entonces, noten que la propensión marginal a consumir es una constante y es 0,65. La propensión media a consumir, fíjense que a medida que aumente el ingreso va disminuyendo. Fíjense que acá, por ejemplo, es 0,79. Se va acercando a la productividad, a la propensión marginal a consumir, pero vamos a ver que nunca la toca. Bueno, ¿cuánto es la propensión marginal a consumir? Era 0,65. Por acá estará 0,50, por acá andará 0,75, más o menos por acá. Debe andar el 0,65. Bueno, va a ser una línea recta. Entonces esto sería B igual a 0,65. $10.000, acá vamos a poner 15.000, 20.000. Muy bien, ¿qué pasa cuando el ingreso es 5.000? ¿Cuánto es la propensión media a consumir? La propensión media a consumir es 1,95, más o menos por acá. Cuando es 10.000 es 1,3. Cuando es 15.000 es 1,08. Cuando es 20.000 es 0,98. Cuando es 25.000 es 0,91. Entonces, esta va a ser la propensión media a consumir. Fíjense que cuando el ingreso es menor, experimenta valores más elevados. A medida que el ingreso se va haciendo cada vez más grande, esta propensión media a consumir va disminuyendo. ¿A dónde se va acercando? Tiende, a medida que el ingreso tiende infinito,
la propensión media a consumir tiende a la propensión marginal a consumir. Entonces, este sería el gráfico. Si nosotros tendríamos que ver la propensión graficar la propensión marginal a ahorrar, ¿cuánto hemos visto que era? Era 0,35. Entonces, por acá también tendríamos que graficar una línea recta horizontal para dicho nivel. ¿Cómo sería la propensión media a ahorrar? Fíjense que va desde valores negativos y pasa a valores positivos. Y se va acercando a lo que es la propensión marginal a ahorrar. Entonces va a venir desde abajo, va a ser una línea, no va a ser una línea, va a ser una curva, también que se va a acercar a la propensión media a ahorrar, pero nunca la va a tocar. Muy bien, no sé si queda alguna duda, cualquier cosa le escriben en el chat. Bueno, de acuerdo con la situación del gráfico, deduzca analíticamente lo siguiente. Nota, redondee sus cálculos en 2 decimales. La función de consumo de esta economía, y me dice C igual a una cierta expresión que yo tengo que completarla. Función del ahorro, otra vez tengo que escribir yo cuál sería la expresión del ahorro. Sí, eso no lo hice, pero sí tendría que poner el archivito con los ejercicios. Así ya les queda el archivo. La función de consumo, la de ahorro, dice, de acuerdo a la situación inicial, determinen cuánto debe aumentar la inversión autónoma para alcanzar un ingreso de equilibrio de 120. Bueno, entonces, en el modelo nosotros vemos que el ahorro es igual a la inversión para un nivel de ingreso de equilibrio, en este caso sería de 90. Pero primero nos piden la función de consumo y la función de ahorro. Tengo en este caso, vemos el gráfico que representa el ahorro y tenemos una línea recta horizontal que representa la inversión. Entonces, por ahora yo podría decir, bueno, la inversión es autónoma y es igual a 40, una constante. Función de consumo de esta economía. Bueno, acá tengo el ahorro. Yo sé que el consumo va a ser C sub 0 más B por el ingreso. Y el ahorro, fíjense que acá la variable es el ingreso. El ahorro es menos C sub 0 más 1 menos B por el ingreso. Bueno, el ahorro, la constante, fíjense que cuando el ingreso es igual a 0, el ahorro sería igual a menos el consumo autónomo. Si el ingreso es igual a 0, fíjense que el ahorro es menos 20. Entonces yo ya puedo indicar, acá sí, y es igual a 0, entonces el ahorro es menos 20. El ahorro es menos 20. Entonces, menos E sub 0 es menos 20. ¿Qué más? Tendría que encontrar cuál es la pendiente del consumo y cuál es la pendiente del ahorro. Entonces, yo por ahora de la función de consumo lo único que sé es que la constante, si la constante del ahorro es menos 20, la constante de la función de consumo va a ser 20. Bueno, ¿qué era la propensión marginal a ahorrar? Era cómo cambia el ahorro cuando aumenta en un peso el ingreso. Bueno, yo tengo dos opciones. O lo miro en el gráfico, fíjense que la pendiente, cuando ustedes veían en intro que decíamos, bueno, por ejemplo, la pendiente de la demanda, y nosotros teníamos X igual a una constante, más un numerito que era negativo por el precio. Decíamos, bueno, el numerito que acompaña al precio es la pendiente. Bueno, acá la pendiente de la función de consumo sería la propensión marginal a consumir. Pero la pendiente no es otra cosa
En este caso, la variación del ahorro sobre la variación del ingreso. ¿Y dónde puedo medir la variación del ahorro? Acá. Variación del ingreso la podría medir acá. Fíjense que acá también tengo otro triangulito. Acá tengo otro puntito. Acá tengo otro puntito. Acá tengo otro puntito. Fíjense que yo me podría preguntar, bueno, pero ¿cuánto mide este segmento? Fíjense que acá la diferencia en lo que hacíamos cuando trabajábamos con la demanda tiene pendiente negativa. En este caso, el ahorro tiene pendiente positiva, es un numerito que se encuentra entre 0 y 1. ¿Cuál sería la variación del ahorro? Bueno, me pregunto, ¿cuánto mide este segmento? Este segmento mide, fíjense, si leo el eje vertical, mide 40. ¿Y cuánto mide este segmento? Fíjense, va desde 30 hasta 90. Entonces, este segmento sería 90 menos 30 sería 60. Entonces, yo podría leerlo de ahí directamente o podríamos elegir dos puntitos. A este yo le voy a llamar punto A y a este, si quieren, le llamemos punto B. Punto A, ¿cuáles serían las coordenadas del punto A? Sería 30, 0. Y este le vamos a dar las coordenadas I sub 0, S sub 0. Y al punto B, sí, después voy a subirla el video. Esto va a quedar grabado en video. Nos vemos. Muy bien. Y el punto B sería, fíjense, ¿cuánto vale I? I vale 90, ¿y cuánto vale el ahorro? Vale 40. 90 y 40. Y si quieren, le damos las coordenadas. I sub 1, S sub 1. Bueno, esta variación, ¿cómo se calculaba? Como una diferencia. Era un valorcito menos el anterior. Entonces, la variación de S es S sub 1 menos S sub 0, y la variación del ingreso es I sub 1 menos I sub 0. Bueno, acá yo podría haberle dado al revés, podría haber dicho tiene las coordenadas I sub 1, S sub 1, y a este punto le daba las coordenadas I sub 0, S sub 0, no había problema. Bueno, ahora reemplacemos. S sub 1 sería 40 menos 0 sobre I sub 1 menos I sub 0, 90 menos 30, que eso es 60. ¿40 sobre 90? Bueno, ¿y eso cuánto es? Eso es 0,67 si lo redondeamos a 2 decimales. Entonces ya tengo la propensión marginal a ahorrar. ¿Cómo calculo la propensión marginal a consumir? Es 1 menos la propensión marginal a ahorrar. Entonces esto sería 0,33. Entonces ya conozco la pendiente de la función de ahorro y la pendiente de la función de consumo. Entonces esto sería 20 más 0,33 por el ingreso, y esto sería, la función de ahorro sería menos 20 más 0,67 por el ingreso. $40 sobre 60 es. No, acá que copié mal. A ver. Sí, tenés razón, acá, por eso vos estás haciendo mal el cálculo, porque es 90 menos 30, 40 sobre 60. Ahí está, si no, ya iba a quedar mal ahí.
acá teníamos S sub 1 menos S sub 0, 40 menos 0, y acá teníamos I sub 1 menos I sub 0, era 90 menos 30, 90 menos 30 es 60, que yo había anotado mal. Entonces me quedaría 40 sobre 60, me queda 0,67. Listo. Bueno, entonces acá ya pudimos identificar cuál es la función de ahorro, la función de ahorro, la función de consumo. C. De acuerdo a la situación inicial, determinen cuánto debe aumentar la inversión autónoma para alcanzar un ingreso de equilibrio de 120. Bueno, el multiplicador de la inversión. ¿Cómo cambia el ingreso cuando aumenta en un peso la inversión? Era 1 sobre 1 menos B. O sea, 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, que en este caso lo estamos considerando que es 0,33. Entonces el multiplicador sería 1,49. Muy bien. Fíjense que habíamos dicho hace rato que el ingreso de equilibrio es 90 en este modelo. Y acá me piden alcanzar un ingreso de equilibrio de 120. Entonces, acá debemos averiguar cuánto hay que incrementar la inversión. Que sabemos que la variación del ingreso tiene que ser el valor del ingreso que tiene, el valor del ingreso al que queremos llevarlo, menos el que ya está experimentando la economía, que sería 90. Entonces sería, si quieren lo escribamos así primero, I sub 1 menos I sub 0 va a ser 120 menos 90 va a ser 30. Yo quiero incrementar ese ingreso de equilibrio en 30. ¿Cuánto tengo que aumentar la inversión entonces? Bueno, entonces, ¿cómo cambia el ingreso cuando cambia la inversión? Es 1,49, es el multiplicador que ya habíamos estimado. La variación de la inversión no la conozco. Entonces esto me quedaría, la variación del ingreso es igual a 1,49 por la variación de la inversión. La variación del ingreso, si sé cuánto es 30. Entonces, este 1,49 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Dividiendo. Entonces, puedo obtener la variación de la inversión para llegar a ese ingreso de equilibrio, que en este caso era 120. La variación de la inversión, si hacemos las cuentas, es 20,13. Entonces, para alcanzar un ingreso de equilibrio de 120, hay que incrementar la inversión en 20,13 pesos en este caso. Listo. Entonces ya tenemos resuelto este ejercicio. Vamos con el último. Dice, en una economía cerrada, si es una economía cerrada, ¿qué quiere decir? Que no tiene vínculos con el resto del mundo. Y sin sector gobierno, o sea, no va a haber el Estado que va a estar cobrando impuestos. Entonces, el ingreso disponible y el ingreso van a ser lo mismo. El ingreso disponible, acuérdense que es el ingreso menos los impuestos. Se conocen las siguientes funciones macroeconómicas. La inversión agregada es igual a 200.000 y la función de consumo es 150.000 más 0,8 por el ingreso. Bueno, determine la función de demanda global. Entonces la inversión, acá fíjense que lo que tenemos, esto no es otra cosa que la inversión autónoma. Este numerito es el consumo autónomo. Y acá tenemos la propensión marginal a consumir, que es la pendiente de la función de consumo. Determine la función de demanda global. Va a ser el consumo más la inversión. Demanda global, bueno, pero el consumo está expresado por esto que sería 150.000 más 0,8 por el ingreso.
más la inversión, que sería 200.000. Demanda global, entonces, acá puse 15.000. Es 150.000. Ahí me falta un 0. Acá me falta un 0. 150.000 más 200.000, entonces sería 350.000. Más 0,8 por el ingreso. Entonces, si se acuerdan del gráfico que vimos con la cruz keynesiana, teníamos el consumo, teníamos la recta de 45 grados y la demanda global es el consumo más la inversión. Fíjense que la demanda global tiene la misma pendiente que la función de consumo. Entonces van a ser dos rectas paralelas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, que una tiene sumada la inversión. Y eso hace que se modifique la constante. B. Determine el valor de equilibrio de todas las variables macroeconómicas. Bueno, entonces primero tenemos que encontrar el ingreso de equilibrio. El ingreso de equilibrio, ¿cómo se calculaba? El ingreso de equilibrio es consumo autónomo más inversión sobre 1 menos B. Consumo autónomo. El consumo autónomo era 150.000. La inversión autónoma es 200.000. 1 menos B. La propensión marginal a consumir era 0,8. El ingreso de equilibrio es 1.750.000. Bueno, ya una vez que tengo el ingreso de equilibrio, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar el consumo de equilibrio y el ahorro de equilibrio. Consumo de equilibrio. Entonces, en la función de consumo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar este nivel de ingreso de equilibrio. La función de consumo, como era 150.000 más 0,8 por el ingreso. Pero si quiero el consumo de equilibrio, voy a tener que reemplazar por el ingreso de equilibrio. O sea, 1.750.000. Muy bien, si hacemos las cuentas, el consumo de equilibrio es 1.550.000. ¿Cómo calculo el ahorro de equilibrio? Entonces, por un lado, habíamos dicho que sabemos que el ingreso en la economía se puede destinar a consumir o ahorrar. En dicho caso, entonces, nosotros teníamos así. Ingreso es igual a consumo más el ahorro. Entonces, el ahorro yo lo podría calcular directamente así. El consumo de equilibrio sería el ingreso de equilibrio menos el consumo de equilibrio. Entonces sería 1.750.000 menos 1.550.000. Eso me da 200.000. Si no, yo lo que podría hacer es obtener la función del ahorro. Entonces la función del ahorro sería así, menos 150.000, bueno, que surge de hacer directamente esta cuenta, más 0,2 por el ingreso de equilibrio. Y si hacen las cuentas, van a ver que van a obtener lo mismo que al hacer esta diferencia. Bueno, el ahorro de equilibrio, fíjense que nos quedaría 200.000 y fíjense que coincide con la inversión. La inversión era de 200.000. Muy bien, entonces ya tenemos todas las variables macroeconómicas en equilibrio.
Determina el valor del multiplicador del consumo y de la inversión. Multiplicador del consumo. También recuerden que para cualquier multiplicador vamos a simbolizarlo con la letra K. Lo que va a variar es el subíndice, ya sea si es I, si es el multiplicador de la inversión, o va a ser C, si es el multiplicador del consumo. Va a ser cómo cambia el ingreso cuando cambia el consumo. Ese multiplicador, tanto el multiplicador del consumo como el de la inversión, son iguales. Es 1 sobre 1 menos B. Nosotros en macro, bueno, no van a ver conmigo, porque no van a cursar conmigo, pero con otro profesor van a ver macro, y van a ver un modelo un poquito más complicado, donde aparecen también los impuestos, entonces ya van a hablar de, ya no vamos a ver el modelo sencillo donde aparece el ingreso, sino que van a hablar directamente del ingreso disponible, y van a ver que este multiplicador ya no va a ser tan grande como este, porque vamos a incorporar lo que es la alícuota impositiva. Pero por ahora, en este modelo sencillo, vamos a ver que el multiplicador del consumo es 1 sobre 1 menos B, y esto nos dice, si quieren, podríamos anotarlo, cuánto aumenta el ingreso si se incrementa en 1 peso el consumo. O lo que es lo mismo, cómo varía el ingreso o cómo cambia el ingreso cuando cambia el consumo. En cuánto va a incrementarse o en cuánto va a variar el ingreso cuando aumenta en 1 peso el consumo, si se destina 1 peso más al consumo. Habíamos dicho que este numerito es mayor que 1. Muy bien, y el multiplicador de la inversión va a ser cómo cambia el ingreso cuando cambia o cuando aumenta la inversión en 1 peso. Esto va a ser 1 sobre 1 menos B. En este modelito es muy sencillo. El multiplicador del consumo y el multiplicador de la inversión coinciden. Después van a ver que se hace un poco más complejo cuando vean las materias más avanzadas. Entonces, el multiplicador del consumo, ¿cuánto sería? Sería 1 sobre 1 menos 0,8. Si hacemos las cuentas, este numerito es 5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el ingreso de equilibrio aumenta en 5 pesos cuando se destina 1 peso más al consumo. Lo mismo el multiplicador de la inversión, fíjense que es la misma expresión que el multiplicador de la inversión tiene la misma expresión que el multiplicador del consumo, entonces también sería 5. Sí, es mayor que 1. Acá acordate que tenemos 1 sobre 1 menos B, y B, acordate que es un numerito que se encuentra entre 0 y 1. Entonces vos vas a tener un numerito que se encuentra entre 0 y 1, y ese numerito se lo estás restando a 1. Fíjate que en el numerador que tenés 1, entonces eso te va a dar mayor que 1. A lo sumo, bueno, es poco probable. Fíjate que si la propensión marginal a consumir fuera 0, nos quedaría en el denominador 1 menos 0. Nos quedaría 1 sobre 1, nos daría 1. Pero la propensión marginal a consumir siempre se encuentra entre 0 y 1. Además, si la propensión marginal se acerca a 1, ponele 0,80, 0,90, vas a tener 1 menos, imagínate 0,90, eso va a ser el denominador, o sea, te va a quedar 0,1, entonces va a tener 1 dividido 0,1, entonces va a tener 1 dividido un numerito chiquito, pero que no es mayor que 1. Entonces, vas a ver que el multiplicador siempre es mayor que 1, te da mayor que 1.
En este ejemplo, la propensión marginal a consumir es 80, 0,8, o sea que por cada peso que aumente el ingreso, el consumo se incrementa en 80 centavos. Bueno, en este caso el multiplicador es de 5. Entonces el ingreso de equilibrio va a aumentar en 5 pesos cuando aumenta en 1 peso el consumo, o si nos concentramos en el multiplicador de la inversión, vamos a ver que cómo varía el ingreso cuando aumenta en 1 peso la inversión, aumenta en 5. Entonces imagínate que si incrementáramos la inversión en 100 pesos, ¿qué pasaría? Veríamos, por ejemplo, que el incremento en el ingreso va a ser igual a 5 por la variación de la inversión, que sería 100, entonces sería 500. La variación del ingreso sería de 500 cuando la inversión se incrementa en 100. También podríamos pensar qué ocurre si en lugar de incrementarse, disminuye la inversión. Yo podría pensar lo siguiente. Si el incremento de la inversión es menor que 0, imagínate que, por ejemplo, ahora la inversión cae, la nueva inversión, y sub 1, que sea 100.000. Vos acordate que inicialmente la inversión autónoma era de 200.000. Entonces fíjate que cae un 50%. O se reduce a la mitad. Entonces la variación del ingreso sería I sub 1 menos I sub 0, sería menos 100.000. Entonces yo te podría decir, bueno, si baja la inversión y ahora la nueva inversión es de 100.000, ¿qué le va a pasar al ingreso? ¿Cómo se altera el ingreso? Entonces nosotros decíamos un multiplicador de la inversión es cómo varía el ingreso cuando aumenta la inversión. Cuando aumenta o cuando varía. Acuérdense que el delta hace referencia a una variación o a un cambio de la variable que estamos analizando. Bueno, esto es 5. Entonces, la variación del ingreso, quiero averiguarla. ¿Cuánto va a ser la variación del ingreso si es que la inversión cae en 100.000? Entonces va a ser, esto está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. 5 por la variación de la inversión. ¿Cuánto varió la inversión? Cayó en 100.000. Por eso es que van a ver un incremento negativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuánto va a caer el ingreso? En este caso, ¿cómo va a variar el ingreso? Vamos a ver que sufre una caída. Entonces, si la inversión en este caso cae en 100.000, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, inicialmente nosotros teníamos la inversión que era 200.000 y ahora solamente es 100.000. ¿Qué le va a pasar al ingreso de equilibrio? Bueno, fíjense que en este caso el ingreso cae en $500.000. Entonces acá tenemos un ejemplo donde la variación de la inversión, bueno, o de una de las variables que influyen en lo que es el multiplicador, es negativa. O sea, en vez de aumentar, disminuye la inversión. Y fíjense que eso lleva a un resultado, tiene implicancias en lo que es el nivel de ingreso. En este caso, el ingreso cae. Si bien acá nosotros hace rato decíamos, bueno, si aumenta un peso, ¿qué pasa con el ingreso cuando aumenta en 1 peso la inversión? Bueno, va a aumentar en 5. Pero fíjense que acá, si disminuye en 1 peso, bueno, la inversión, bueno, eso va a tener un efecto en el ingreso. Y acá en este caso, la inversión cayó en 100.000 pesos. Esa variación la representamos, fíjense, con el menos 100.000.
Estamos comparando la situación posterior menos la inicial. Ahora cayó la inversión, entonces, bueno, la variación de la inversión fue de menos 100.000. ¿Qué pasó? Cayó el ingreso. Muy bien. A mí me pedían los multiplicadores nomás en este ejercicio, pero bueno, al menos vimos un ejemplo ahí de una variación negativa. Una disminución, si quieren. Interprete, dice D. Si la inversión aumenta a 300.000, haya el nuevo valor de equilibrio de todas las variables. Bueno, vamos a tener que agregar una hoja. Ese era el ejercicio D. Entonces, la nueva inversión, y prima si quieren, la podemos simbolizar así, es 300.000. ¿Cuánto era la inversión inicialmente? La inversión inicialmente era 200.000. Entonces, la variación de la inversión va a ser el nuevo valor que tiene menos el anterior. O sea, va a ser 300.000 menos 200.000. En este caso, vemos que la inversión aumenta en 100.000. Multiplicador de la inversión, ¿cómo cambia el ingreso cuando aumenta la inversión? Era 1 sobre 1 menos B. Nosotros ya hemos calculado el multiplicador de la inversión, que era 5. Entonces, la variación del ingreso va a ser igual a 5. Fíjense, la variación de la inversión está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Multiplicando por la variación de la inversión. 5 por 100.000. Y fíjense que en este caso nos da 500.000 positivo. Entonces, ante un aumento de 100.000 pesos en la inversión, ¿qué le pasa al ingreso? Aumenta en 500.000. ¿Estamos respondiendo la pregunta con esto? No. Porque me piden que calcule de vuelta todas las variables en equilibrio. Yo sé que en relación a la situación inicial, el ingreso aumentó en 500.000. Entonces, ¿cuál será el nuevo ingreso de equilibrio? El nuevo ingreso de equilibrio, yo le pongo le voy a poner la rayita para simbolizar que es el nuevo ingreso, entonces esto sería el ingreso de equilibrio prima. ¿Cómo sería? Va a ser el ingreso de equilibrio que ya habíamos observado, el inicial, si quieren le pongo acá un cerito para hacer referencia que es el inicial, más la variación del ingreso. ¿Cuál era nuestro ingreso de equilibrio? En la situación inicial, el ingreso de equilibrio era 1.750.000. Más la variación, que fue de 500.000, nos va a dar un nuevo valor del ingreso. El nuevo ingreso de equilibrio, en este caso, es 2.250.000. Bueno, ¿cómo calculo el consumo, el ahorro de equilibrio? Bueno, este numerito lo tendría que reemplazar en la ecuación del consumo. El consumo era 150.000 más 0,8 por el ingreso. Pero quiero calcular el el consumo de equilibrio. Entonces vamos a reemplazar por el nivel de ingreso de equilibrio. Si hacemos las cuentas, eso es 1.950.000. ¿Qué me falta? Voy a tener que calcular el ahorro de equilibrio, que puedo hacer el ingreso de equilibrio menos el consumo de equilibrio. O sea, 2.250.000 menos 1.950.000. Y eso sería 300.000. Acuérdense que el ahorro coincide con la inversión. Bueno, eso por un lado. ¿Qué podría haber hecho si no? Otra opción.
Otra alternativa hubiera sido, yo sé que la formulita para obtener el ingreso de equilibrio sería consumo autónomo más inversión autónoma sobre 1 menos B. Entonces acá tendría que haber modificado el valor de la inversión autónoma, porque ahora nuestra inversión viene dada por la siguiente expresión, 300.000. Entonces acá, como haríamos la cuenta, nos quedaría el consumo autónomo, la función de consumo no se alteró, entonces el consumo autónomo sería 150.000 más la nueva inversión autónoma, que ahora ya no es como la situación inicial que era 200.000, ahora es 300.000, entonces acá podríamos reemplazar 300.000 sobre 1 menos B, donde B es la propensión marginal a consumir. Bueno, y hacemos las cuentas. Si hacemos las cuentas, vamos a ver que ese ingreso de equilibrio es 2.250.000. Y de ahí entonces otra vez obtenía el consumo de equilibrio y el ahorro de equilibrio. Y fíjense que esto coincide con los cálculos que nosotros habíamos hecho, pero teniendo en cuenta lo que es el multiplicador. Nos decía, bueno, si en este caso se incrementa la inversión en 100.000, porque inicialmente era de 200 y ahora el nuevo valor es 300.000, bueno, vemos un incremento de la inversión en 100.000, yo ya conozco el multiplicador, entonces puedo determinar la variación del ingreso. ¿Cuánto aumenta el ingreso de equilibrio? En $500.000. ¿Eso responde cuál es el nuevo valor del ingreso de equilibrio? No, porque estoy viendo cuánto se incrementa. Para saber cuál es el valor del ingreso de equilibrio en esta nueva situación, ¿qué necesito? Necesito saber el valor del ingreso de equilibrio en la situación inicial más la variación. Entonces ahí pude obtener mediante esa cuenta, que era sumar el ingreso más la variación del ingreso, voy a obtener el nuevo ingreso de equilibrio y de allí ya puedo calcular las nuevas variables en equilibrio, el consumo y el ahorro. Si no, que a veces a ustedes les resulta un poco más complicado. Acá se me borró, acá era 100.000. Lo que pueden hacer es directamente recurrir a la ecuación para calcular el ingreso de equilibrio. Se le borró el incremento del ingreso, sí. Acá se me había borrado lo que era el incremento de la inversión. Listo. El incremento de la inversión era de 100.000. Muy bien, entonces yo calculo las variables de equilibrio, o si no me doy cuenta, directamente voy a modificar entonces el valor de la inversión autónoma en la expresión para obtener el ingreso de equilibrio, que acá el resto de las variables se mantienen constantes, lo único que se alteró es la inversión autónoma, que antes era de 200.000 y ahora es de 300.000. Y bueno, si nosotros acá calculamos el consumo autónomo, vamos a ver que es lo mismo, el mismo valorcito que el que habíamos calculado, teniendo en cuenta el multiplicador. A partir del multiplicador determinamos la variación y esa variación le sumamos al ingreso de equilibrio que habíamos calculado inicialmente. Acá está mal, acá sería 0,2. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Profe, a mi parte bastante claro y bueno, hay que sentarse a repasar todo para el parcial. Bueno, no sé, Angélica, si tenés alguna consulta. Bueno, entonces yo lo que les debo es el PDF con estos ejercicios, o sea, con las consignas. Ya lo voy a agregar y bueno, ya voy a poner el enlace de la grabación.
Así que, bueno, entonces nos estamos viendo en el próximo encuentro sincrónico. Recuerden que vamos a rendir el parcial, después tienen una semana de descanso y ya después retomamos nuevamente el año que viene con, con el dictado de la materia. Entonces nos queda un parcial y bueno, ya después se determinan las regularidades, porque hay que entregarlas antes de que inicie el mes de febrero. Así que si no hay ninguna consulta, si no hay otra inquietud, nos vemos. Adiós. Muchas gracias, profe, muchas gracias.